Bien amigos, y en este video tutorial también que muchas personas me lo han pedido, es cómo cambiar el tamaño y la fuente de esa señal que me envía Hollyrics, pero hacerlo desde el CSS de OBS. Algo similar voy a mostrarles acá en este caso, donde yo estoy pasando la letra y podemos verlo de esta manera con una fuente Impact. O algo como este de acá, que es en este caso una fuente Game Over. Esta fuente que también se llama HFFBeer, que también se ve muy bien. Mejor dicho, si tú quieres aprender de qué manera puedes hacer esto desde tu OBS con la señal que envía Hollyrics, quédate a ver este video tutorial. Nos vamos después del patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo, On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar como en cada video tutorial, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa y lluviosa y fría ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, entonces vamos a entrar aquí en materia, vamos a ir en este caso a nuestro Hollyrics. Y este texto como tal lo pueden hacer ustedes desde la Biblia o desde la letra de la canción. Porque en este caso no vamos a modificar el servidor de Hollyrics, sino que vamos a modificar el CSS de OBS. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces en este caso amigos tengo esta canción. Bien, tengo esta canción que se llama Te Alabaré y en este caso voy a ir entonces a mi servidor. En el servidor es muy importante tener en cuenta, yo voy a trabajar sobre el text 1, ¿listo? Que es el HTML1. Vamos a ir aquí a la parte de la configuración de ese CSS y yo he tomado este código, como siempre les he dicho, me gusta mucho y es este de la mitad, ¿listo? Bueno, casi de la mitad. Entonces tan solo le voy aquí a copiar. Él dice que ya está copiado y yo me voy aquí a esta parte del servidor y la pego. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer aquí en Hollyrics. En la parte de la configuración, archivo, configuración de visualización, como voy a modificar el HTML, tengo que mirar aquí en las configuraciones de HTML que esté la parte del fondo de pantalla transparente aquí seleccionado, ¿listo? Esta parte debe estar acá seleccionado, alineación vertical debe estar inferior y esto al centro. Así debe estar, ¿listo? Teniendo ahora esto claro también, vamos entonces a configurar esto en nuestro OBS. Yo ya tengo por acá un OBS. Hola amigos, ¿cómo están? Ahí estamos. Y vamos entonces a enviar la letra. Listo. Esto para empezar a hacer las modificaciones. Entonces hay que tener algo muy en cuenta. Tengo que copiar, ¿cierto? El link del text 1. Tengo que tomarlo, voy a llevarlo aquí, voy a ir a agregar un navegador, que en este caso pues lo vamos a hacer con la canción Hollyrics. Pego en este momento aquí la URL, le doy el ancho del lienzo que tú tengas, será 1280 por 720 por 400 o por 250, bueno yo lo voy a hacer por 250 o será 1920, ¿listo? Esta parte de acá es la que vamos a modificar ahorita. Ya teniendo esto aquí clarito, pues nos vamos a dar cuenta que ya hay un texto. Ahí ya tenemos texto, ¿listo? Cada vez que nosotros enviemos algo, pues va a salir ahí sin ningún problema. Ahí lo vamos a tener clarito. Esto viene siendo como un 1920.
¿Qué tenemos que hacer seguidamente a esto? Les voy a dejar aquí en esta parte de abajo el link para que puedan descargar el código CSS que tienen que pegar ahí en su OBS. Y obviamente esto tiene una clave, ¿no? Para que ustedes lo puedan descomprimir. Esta parte de acá es muy importante porque este es el código que les voy a dejar. Esta partecita que está seleccionada. Aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí estamos seleccionando, en este caso, la fuente. Vamos a llamar la fuente y obviamente esa fuente debe estar instalada en su computador. Aquí tenemos ya diferentes cosas como el word spacing, aquí el letter spacing, aquí tendremos el shadow y aquí tenemos entonces la parte de la línea, que en este caso está 90 píxeles. Y muy importante también el font size, que es el que nos va a aumentar o a disminuir la fuente del texto como tal. Entonces vamos a ponerlo ahí, vamos a darle control C. Vamos a ir aquí entonces a darle con doble clic y vamos a seleccionar el código CSS y lo vamos a pegar acá. Ponemos aquí al gusto también lo que ustedes determinen de que la letra se vea bien, de que pronto se alcance a notar, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ya pueden ver que tenemos una parte ya del texto con una fuente que en este momento es un A.Bank. ¿Listo? Si yo le pongo aquí un impact, creo que es así, impact, si no estoy mal es así, pues vamos a poder ver que entonces ya tenemos otra fuente. ¿Listo? Si yo también empiezo a cambiar, en este caso aquí abajo, el tamaño, porque está en 40, lo voy a poner en 60, vamos a poder ver que ya está aún más amplio. Y ahí ustedes también empiezan entonces a jugar con las dimensiones. ¿Listo? De esta manera, cuando nosotros pasemos, voy a poner esto en mi segunda pantalla aquí. Cuando nosotros ya vamos pasando aquí entonces cada letra de la canción, ¿cierto? Vamos a poderlo ver de esta manera, muy profesional. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo aquí, vuelvo y digo, deben tener todas estas fuentes que estoy poniendo es porque yo las tengo instaladas. Entonces voy a poner aquí HFF Beer, ¿listo? Y la aceptar. Inmediatamente me trae otra fuente y también esta es compatible. Se ve muy bien, muy profesional. Ahí está. Excelente. Traigamos la otra que yo tengo también instalada, que se llama Bangers y se ve de este otro modo. Esta es la fuente que actualmente uso en la iglesia cuando estoy mostrando la letra de la canción. Ahí se ve. Así de sencillo es como ustedes pueden modificar ese código CSS directamente aquí desde OBS. Pueden modificar la parte de la fuente, pueden modificar la línea, el word spacing y demás. Bueno, que vamos a hacerlo aquí más grande aún, pues vamos a darle un 100, entonces también lo pueden poner en un 100. ¿Listo? Uy, que no, que se ve muy grande, que esto, pues ustedes lo ponen ahora mucho más pequeño en el font size. Siempre en el font size, amigos. ¿Listo? Desde ahí ustedes pueden modificar el tamaño de ese texto. Pues espero que les haya gustado este video tutorial. Es súper corto, pero muchas personas también me preguntaban que cómo hacía para modificar ese tamaño, porque en el código CSS venía un tamaño que no se dejaba modificar o venía una fuente ya específica en el código CSS, pero quería modificarlo. Así que con este código, que como ustedes vieron ahí estaba la clave durante el video, con eso lo pueden descomprimir y lo pegan y ya está. A funcionar, amigos, a funcionar de una forma muy profesional. Van cambiando de fuentes cada vez que pronto, no sé, cada mes, cuando vayan a cambiar la dinámica, cuando vayan a cambiar en este caso la temática, y pueden cambiar esa fuente y se va a ver muy bien. Amigos, si les gustó este video tutorial, les invito para que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones. Que compartan este video a todas las personas que ustedes conocen, amigos, redes sociales, para que sigamos aprendiendo de Holytics. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.